Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe y esta noche nos acompaña una senadora que es destacadísima, es una de las voceras que tiene el Centro Democrático y muy aguerrida, muy valiente, la doctora María Fernanda Cabal. Doctora Cabal, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, empecemos, yo sí quiero preguntarle a usted, para empezar esta charla, por la reforma tributaria, la reforma social que dice el gobierno de solidaridad social. ¿A usted cómo le parece esa reforma? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿En qué se puede mejorar? ¿Qué no aprobaría? Pues es que precisamente estamos ayer y hoy con el equipo de trabajo revisándola, la tengo a la mano, ¿sí? Incluso nos mandaron unos resúmenes de Pro Bogotá, que es importante analizar, ¿sí? La corporación, de áreas asociados, tengo de todo. Y de mi equipo de trabajo, que es mucho más libertario, ¿no? Son economistas de la escuela de Hayek y de Mises, que a mí me gusta mucho y con la que no entiendo por qué finalmente los economistas, los del mundo, la tendencia de los últimos 20 años y los premios Nobel de Economía es una tendencia mucho más al agigantamiento del Estado y al estado de bienestar, a la economía socialista, porque esa es la verdad. No es ni porque yo sueñe con comunistas ni nada de eso, que los hay, ¿no? Pero es una tendencia a atrapar al individuo, a no dejarlo crear su propia riqueza, a que desde el Congreso haya tanta normatividad que sea imposible para usted ser un individuo independiente y que termine esclavo o de un cargo burocrático, gracias a un político amigo, o esclavo de un subsidio. Entonces, empezamos precisamente a analizar lo que vamos a tener que pagar los colombianos, ¿sí? ¿Qué me preocupa a mí? A mí me preocupa impuestos que suenan para el aplauso populista, pero que terminan yendo en contravía de la inversión y en contravía del ahorro. Cuando usted ahorra, usted tiene un capital que le va a servir para invertir y crecer su negocio o para aventurarse en un negocio nuevo. Y cuando usted tiene un patrimonio que ha construido a través del ahorro, sea su casa, un apartamento para alquilar, una casa de campo, en fin, unos locales comerciales, y si te van a gravar el impuesto que llaman vulgarmente a la riqueza, porque es una forma de satanizar al que genera riqueza, sin darse cuenta que si usted destroza al que genera riqueza, no va a haber quién genere empleo real, porque la burocracia no te está mostrando en realidad cómo funciona la economía. Es el sector real el que te lo demuestra. Yo soy empresaria, lo he sido hace más de 20 años. Me he quebrado y me he quebrado varias veces por variables que se le escapan a uno de las manos. La bomba de las Torres Gemelas quebró mi proveedor y me quebré. Ahora el COVID quebró mi proveedor y estoy tratando la empresa que ya la heredaron mis hijos de no quebrarse. Pero cuando un Estado, por ejemplo, te pone excesivas regulaciones con unos genios que creen que saben, y le apuesto que la mayoría del Congreso, los congresistas, no han vendido un chicle en una tienda. No tienen ni idea de lo que es una aventura de un emprendimiento. No tienen ni idea del riesgo que es usted poner su patrimonio en juego cuando necesita un crédito de un banco que, a propósito, este país tiene una de las más altas tasas impositivas del mercado del mundo y eso no se ha corregido. Entonces me preocupa la carga sobre lo que se llama el impuesto a la riqueza y el impuesto al patrimonio. Claro que uno sabe que las clases más pudientes tienen que aportar más. Entonces, primera cosa, no debe gravarse la empresa, debe gravarse la persona natural. Ahí hay una diferencia. Usted no puede cargar al que genera riqueza, que es la empresa. Segundo, el impuesto al patrimonio termina siendo confiscatorio. Te va mejor siendo arrendatario que siendo propietario, porque te toca pagar predial, ¿no es cierto? De pronto valorización y de pronto este impuesto. ¿En qué queda tu riqueza? Que la has ahorrado. La has ahorrado o en liquidez o en un bien, en nada. Entonces estamos en esta pelea sobre lo que se va a gravar aquí. Por ejemplo, se disminuye la base gravable sujetas al impuesto, ¿sí?
Entonces, había una desde el 2022, ellos van calculando según salarios mínimos anuales. Entonces, empiezan a ir tras los salarios de personas que son realmente de una clase media muy vulnerable, porque en la clase media, digamos, clase media baja, tienen que trabajar los dos, porque si no la carga es muy alta. Y si vos vas a grabar esos salarios, su capacidad adquisitiva va a ser mucho menor. Sí, O sea pero que su nivel de vida va a ser menor. doctora Cabal, perdóneme un segundo, yo le interrumpo allí porque coincido con usted plenamente en los planteamientos que está haciendo. Pero también me pregunto lo siguiente, digamos, hay un hueco fiscal enorme, el gobierno considera que se requieren 23.4 billones de pesos el recaudo, para tapar ese hueco fiscal por una parte y también para sostener, mantener y proyectar los programas sociales que lleva a cabo el gobierno. Entonces se pregunta uno, doctora Cabal, ¿y cómo se puede recaudar esa plata? Claro, pero a mí me gusta aprender de la experiencia y de la historia. Cuando llegó Uribe en el 2002, él tenía facilito en sus tres pilares fundamentales de su doctrina de pensamiento: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Se obtuvo la seguridad para que la gente volviera a trabajar. La gente volvió a trabajar y creció la inversión, la confianza, nacional y extranjera. Incluso el que se fue volvió. Y cuando a usted le sobra la platica, usted tiene más capacidad de ampliar esa base de los pobres. Porque es que aquí todavía tenemos un nivel de millones de pobres muy alto y tenemos los 2 millones adicionales de venezolanos que estamos recibiendo. ¿Qué vamos a hacer? Pero no es castigando al sector que tiene la posibilidad de generar riqueza para exprimirle unos subsidios para programas para las clases populares. ¿Cuál es mi inquietud? Que si usted en vez de castigar no impulsa a esa clase empresarial que está en distintos niveles, donde además Colombia tiene el 95% de pymes y mini pymes, ¿por qué en vez de pensar en un subsidio, porque todo empieza a subsidiarse, no hay cosa más depredadora en la conducta humana que un subsidio? El subsidio termina cambiando la conducta de las personas. Primero porque lo que decía Ronald Reagan, el mejor programa social es un trabajo. ¿Por qué no tener más empresas generando empleo? Cuando usted subsidia todo, no encuentra mano de obra, porque las familias suman el número de subsidios. ¿Por qué en vez de entregar subsidio no le das un microcrédito a esas familias para que generen un negocio familiar? El mejor ejemplo está en Uganda. 48% de las familias viven de negocios familiares y no de un regalo, de un bono o de un mercado, porque eso termina extendiendo en el tiempo el hábito de la pobreza, el recibir algo que no me va a sacar de la miseria. Entonces, mi inquietud es que yo no estoy viendo en esta reforma nada que me esté diciendo lo que yo voy a dar va a impulsar la economía. Mi angustia es que por llenar ese boquete vamos a frenarnos en la capacidad de generación de riqueza del que genera empleo y en la capacidad de generar su propia riqueza en familias que van a quedarse viviendo de un subsidio. Muy bien, muy bien. Doctora María Fernanda Cabal, nos acompaña esta noche la senadora María Fernanda Cabal. Estamos analizando el tema de la reforma tributaria. Ya vamos a avanzar en otros temas. Ya regresamos. El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba, pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. El casco no te lo puede quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien. Lo que es bueno no se reemplaza. No te pierdas de las proteínas, vitaminas y fuentes de calcio y zinc que nos da la leche. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado y Fedegan.
Ser amigo del campo es reconciliar con la naturaleza, es restaurar, recuperar y conservar el medio ambiente con cada práctica ganadera. Con una ganadería sostenible, incrementamos la biodiversidad y la captura del CO2, devolvemos la vida a los suelos con los sistemas silvopastoriles y aumentamos la calidad en la producción de leche y carne. Amigo del campo colombiano, campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y Ministerio de Agricultura. El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba, pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando esta noche con la doctora María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Hemos analizado el tema de la reforma tributaria, hay aspectos de la reforma que no le gustan y por supuesto hay otros aspectos que sí le gustan. Pero doctora Cabal, yo sí quiero conversar esta noche con usted, con sus iniciativas, con sus proyectos. Y hay uno que me llama la atención, el de el porte legal de armas, que es un tema muy sensible, que el país entero obviamente sigue con mucho detenimiento, pero me gustaría que usted nos ilustrara un poquito sobre los alcances de esa iniciativa, sobre el porte legal de armas. Es más sencillo de lo que los medios transmitieron, que fue básicamente distorsionar la información para llegar a la emoción del pueblo y decir, no, si es que aquí van a ponernos a vivir en el oeste, nos van a armar a todos. Pues no, porque empezando que usted no le van a regalar 5 millones de pesos, que es lo que vale un revólver por lo menos. Entonces, ¿en qué consiste? En que desde el año 93 hasta el 2015, los colombianos tenían derecho al porte de armas para proteger su vida, que además el derecho a la legítima defensa es un derecho constitucional. ¿Qué pasó en el 2015? Que el señor Juan Manuel Santos decidió, seguramente por órdenes de La Habana, de sacar un decreto que se llama permiso especial. Pero eso es como la paz de Santos. Eso no existe, la palabra especial. Permiso especial significa que no es posible que hoy te den un permiso de porte. Pasamos de un histórico de 400.000 personas de 50 millones de habitantes que tienen derecho a portar porque su vida está en riesgo, ya sea porque mueven grandes sumas de dinero en el comercio, porque es un finquero y lo han podido secuestrar o lo han secuestrado, porque está sufriendo extorsión, lo que sea, a 6.000 personas únicamente. Dejó ese decreto desprotegida a una ciudadanía que no puede contar con que un policía va a ser su escolta, ni un soldado, ni para ir a la finca te van a dar los soldados del batallón. Eso es absurdo. ¿Por qué los países con mayor nivel de seguridad que están establecidos en un índice para que usted lo investigue, que se llama Índice Global de Paz, el porte es permitido? ¿Y por qué en los países donde hay mayor niveles de violencia y de criminalidad contra los ciudadanos, el porte es prohibido? Interesante, ¿no es cierto? Aquí solo queremos volver a lo que había y nos quitaron, porque desafortunadamente este gobierno prolongó el decreto de Santos en 2 ocasiones. Cada vez que el decreto muere, en vez de dejarlo morir para recuperar el anterior que me permitía ejercer mi derecho a proteger mi vida, que no vale menos que la del delincuente, sale este gobierno y replica lo mismo para volver inaccesible. Yo estoy en absoluto desacuerdo en que desarmando a la ciudadanía que puede tener un arma legal por la que usted responde por su uso, piensen que esa es la fórmula de generar paz social. Doctora Cabal, para claridad de nuestros televidentes, no es que se va a armar todo el mundo. No, eso no es el espíritu de la ley. Todo lo contrario, es promover una defensa personal cuando se requiera. Claro, es volver a lo que había. Hay gente que no es capaz de usar un arma, le da miedo. Hay gente que estando insegura tampoco es capaz. Y hay un pequeño grupo, porque no es más del 6% de los colombianos,
que dicen, yo sí quiero un arma para proteger mi vida y sí soy capaz de usarla. ¿Por qué me prohibieron ejercer un derecho que es la defensa de mi vida? Es lo que para mí es inaudito. Para usted tener un arma, para poderla tener y portar, tiene que pasar requisitos de prueba psicotécnica, tener el dinero, 4,5 millones a 5 es lo mínimo que vale, millones, no tener antecedentes y demostrarle a la autoridad que su vida está en riesgo. O sea que no cualquiera la va a tener, no cualquiera. Hay países donde todo el mundo la puede tener, incluso la producción de armas no es como en Colombia, que es monopolio del Estado. En Estados Unidos son las empresas privadas las que las producen y las venden. Muy bien, esta noche nos acompaña en la Ley del Montes la senadora María Fernanda Cabal, como siempre, sin pelos en la lengua, diciendo las cosas como son, y yo estoy complacido de tenerla hoy en la Ley del Montes. Después de este corte de comerciales, regresamos. No se les olvide seguirnos en redes sociales, en Twitter, @Ley del Montes, y en Instagram, @Ley del Montes Oficial. Ya regresamos. El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba, pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. El casco no te lo puede quitar. Si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien. El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba, pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe conversando con la doctora María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Pero bueno, mi apreciadísima doctora Cabal, es imposible tenerla a usted de invitada en la Ley del Montes y no hablar de política y de política electoral, ya que se avecina un año electoral. ¿Cómo la ve? ¿Cómo está viendo usted las cosas? Porque además usted es una analista de política muy aguda. No la veo fácil. En eso tengo que ser completamente sincera. Y no la veo fácil porque hay variables nuevas que hay que enfrentar en campaña. Primero, hay 3 millones de pobres adicionales que arroja el coronavirus. Entonces, a la cifra que ya había, más los migrantes venezolanos pobres, más los que arrojó el coronavirus, que desplazó hacia la pobreza mucha gente de clase media, tenemos un reto. O aquí se mueve la economía o difícilmente, no Colombia, el mundo, salvo China, que creo que son los únicos que están creciendo y no han respondido en nada por las causas de la pandemia. Todo el mundo tiene que replantearse las formas de generación de riqueza. Vienen retos muy grandes, hay cambios buenos y malos. La virtualidad es mala y es buena porque nos dimos cuenta, los ya veteranos, como nosotros, que sí podíamos estar en virtualidad, que no había que atender todas las citas presenciales. Las personas como las que vivimos en Bogotá, el ahorro del tiempo es ahorro de dinero, porque el tiempo cuesta. Podemos estar en N reuniones en Zoom, fantástico. Eso puede revolucionar, por ejemplo, el sistema educativo para que más muchachos que no tengan recursos puedan acceder a educación semipresencial o incluso completamente virtual. Entonces, hay oportunidades que se abren, malas porque finalmente el ser humano es gregario, nos gusta estar en grupo, nos gusta estar en oficina, no podemos estar, pero de pronto podemos atender más clientes y ser más eficientes que con la presencialidad. Entonces, esos más y menos hay que sopesarlos, pero hay que darle todo el impulso a la creatividad. Así como estos muchachos de Rappi han sido transformadores de negocios, ni siquiera inventándose ningún producto, sino siendo un facilitador como medio de intercambio entre una oferta y una demanda. Ese Rappi nos tuvo que haber enseñado a todos que sí es posible generar riqueza como lo que pasa con Amazon.
Pero el capitalismo, que es maravilloso, porque es la única fórmula donde las clases populares que pueden acceder a un crédito, a un negocio, a la genialidad de lo que se quieran inventar que sea exitoso, hacen dinero, donde la creatividad tiene un impulso especial. Es lo que tiene hoy que volcarse buena parte de esta economía para generar esas alternativas de Bueno, ingreso. ¿Qué quiero vender? ¿Y qué quiero comprar? ¿Qué alternativas puedo generar para equilibrar esa balanza de la economía de mercado? muy bien, pero metiéndonos en el terreno electoral, uno mira las encuestas de hoy, mi apreciada doctora Cabal, y aparece Gustavo Petro y Sergio Fajardo entre los dos primeros lugares. Obviamente que falta mucha agua que corra bajo el puente, pero uno estaría esperando un candidato del uribismo fuerte que llegue allí a pelear. ¿Usted cómo ve ese panorama? ¿Cómo lo analiza? El panorama es más apto en este momento con una distancia tan grande, porque todavía hay mucho tiempo, como usted lo dice, pero es más apto para el populista y el populista mentiroso, que construye imaginarios y que se basa sobre una historia retorcida y que su motivación es el odio. El populista siempre apela al resentimiento y al odio y siempre vende alternativas como si el político le fuera a solucionar la vida a un ciudadano. Si el ciudadano se diera cuenta de la cantidad de barbaridades de proyectos de ley y de acto legislativo que entran al Congreso, lo que existe allí, dirían mejor que legislen poco porque qué miedo. Entre más leyes, menos libertad tiene un ciudadano. En campaña, los populistas le venden a los incautos y ahora a una sociedad empobrecida, llena de necesidades, una fantasía que no le va a cumplir. Ese es el peligro principal. La comunicación que se va a tener sobre un votante, un elector que está con desesperanza, que está con rabia, y por eso mi énfasis en que aquí hay que juntar todo el músculo del imaginario, de la creatividad y financiero para mover esta economía, porque la gente necesita trabajo, necesita ingresos, y no es agigantando el Estado, por Dios. Ahí mis críticas con este gobierno es que la reforma tributaria se necesita, sin hacerle daño a los vulnerables ni a la capacidad de crecimiento de quienes generan empleo, pero han debido primero recortar el tamaño del Estado. Aquí hay agencias que no sirven para nada con duplicidad de funciones. El acuerdo de paz nos generó unos sobrecostos inmensos. Aquí todo el mundo mira para arriba y dice, el Estado. Pues el Estado para funcionar saca la plata del bolsillo del ciudadano. En campaña hay que decirle a la gente. Entonces, usted tiene un Gustavo Petro que es el único candidato seguro hoy de su partido, mientras que los demás se están disputando que si Fajardo, que si Fico Gutiérrez, que si Char y Centro Democrático, que de pronto les está, pues que a algunos les dio por lanzar a Tomás, lo que me parece que no es asertivo, ¿sí? No es asertivo. Él es un empresario exitoso y está muy joven, pero yo sí tengo la confianza y la fe en que nosotros podamos contar con un candidato como Oscar Iván Zuluaga, que venga a reclamar lo que le robó Juan Manuel Santos y todos sus secuaces, que fue la elección del 2014, porque el presidente de la voluntad popular, así como cuando ganó el no en el plebiscito, era Oscar Iván Zuluaga, no era Santos. Santos gana por esa empresa criminal llamada Odebrecht, donde todos los presidentes, vicepresidentes están presos o fugitivos, menos él. Él está muerto de la risa, ¿no? Como protegido por su Nobel de paz, que no trajo ninguna paz. Entonces yo tengo la esperanza, Oscar, que sea nuestro presidente Oscar Iván Zuluaga. Eso creo que tiene la condición, la formación, es un economista que sacó Colombia adelante al lado del presidente Uribe cuando esto era un estado fallido, es una persona ecuánime, si se quiere no polariza, eso les gusta a muchos, de pronto yo sí genero controversia, pero no me importa, porque uno tiene también que sacudir ese falso deber ser de las cosas, o esa farsa en cuanto a lo políticamente correcto. Muy bien, esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes la doctora María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático, y hemos hablado de varios temas que están en la agenda nacional. La reforma tributaria, qué le gusta, qué no le gusta,
Estamos hablando también de ella, sus planes, sus proyectos y también de la política electoral, por supuesto, que es un tema fundamental para el país y además que estamos en un año preelectoral y ya vendrán las elecciones. Doctora María Fernanda Cabal, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Ley del Montes. Gracias, Oscar, por la invitación. Y a todos ustedes, un abrazo.